Que Dios les bendiga a todos en este día. Espero que se encuentren bien juntamente con toda su familia. Hoy voy a estar predicando la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Voy a estar hablando del mensaje que se les escribió a las iglesias que estaban en Asia. El hombre de Dios llamado Juan, el discípulo de Jesucristo, que pasó toda su vida terrenal con nuestro Señor Jesucristo en el ministerio, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando aquí en la tierra, y terminó en una isla llamada Patmos. Hoy en este día voy a estar hablando de la iglesia de la Odisea, el mensaje que fue enviado a esa iglesia. Porque hay muchas personas y muchos grupos hoy que están viviendo en la misma situación como esa iglesia. Una iglesia que estaba tibia, que recibió un mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, empezando en el verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Nosotros hemos reconocido que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Nosotros hemos reconocido que vivíamos una vida pecaminosa, que necesitábamos arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso hicimos. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Muchas personas dejan de amar a Cristo, regresan a la vida de pecado, pero todavía quieren estar un pie en el mundo y un pie en Cristo. Y eso, hermanos, no puede ser. Nos dice nuestro Señor Jesucristo: ojalá fueran fríos o calientes, pero como son tibios, los vomitaré de mi boca. La palabra de Dios nos llama a ser fieles a Dios, a predicar su palabra, a vivir en santidad. Pero la palabra de Dios nos dice que seamos celosos, un celo santo para Dios, que busquemos la santidad, que busquemos la paz con todos los hombres, con todas las personas, que busquemos la paz con todos y la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Hay una escritura que nos dice
en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Pero ¿cuál es ese pueblo de Dios? ¿Cuál es ese pueblo que lleva el nombre de Jesucristo? La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos capítulo 11, verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuál es ese pueblo de Dios? El que lleva el nombre de Jesucristo. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra de Dios nos dice que los siervos de Dios se les llamó cristianos. No hay ninguna otra palabra. Sabemos que les decían los discípulos, sabemos que les decían los del camino, pero últimamente llegaron a ser llamados cristianos, porque en esa palabra cristiano tiene la palabra de Cristo. Nos dice también en el libro de Hechos capítulo 26, verso 28 y 29. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y nos dice también la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Entonces nosotros somos la iglesia. Cada persona que se ha arrepentido de sus pecados, cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa es la iglesia de Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la iglesia? A la iglesia de Cristo no se reconoce por la asistencia de grandes multitudes, sino por su amor y obediencia a Dios y a su palabra, y por su sana doctrina. Que Jesucristo dice en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación no se encuentra en un sistema religioso. La salvación se encuentra en Jesucristo. Nos dice en San Mateo 22:14: porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Los edificios que llamamos iglesias en este tiempo están cerrados. La mayoría de estos edificios que nosotros llamamos iglesias en este tiempo están cerrados por causa de esta plaga, por causa de esta pestilencia, por causa de este virus, por causa de esta enfermedad. Muchos edificios que les llamamos iglesias están cerradas. Pero la iglesia de Dios, que somos nosotros, las personas que sirven a Jesucristo de todo corazón, que aman a Dios y su palabra, la iglesia de Dios, que no está hecha por manos de hombres, esta iglesia de Jesucristo está viva. Esta iglesia de Jesucristo está abierta y sigue marchando para adelante. Esta iglesia sigue predicando. Esta iglesia sigue orando. Esta iglesia sigue ayunando. Esta iglesia sigue alabando y adorando a su Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Esta iglesia reconoce que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que compró a su iglesia con su sangre preciosa es Jesucristo. Gloria a Dios.
La palabra de Dios nos dice que Jesucristo dice, ojalá y fueran fríos o calientes, pero como son tibios, los vomitaré de mi boca. ¿Cómo te encuentras hoy en tu vida espiritual con Dios? ¿Estás frío o caliente o tibio? Ojalá, dice nuestro Señor, fueran fríos o calientes. Pero dice en Malaquías 3:18, entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Porque los siervos de Dios hay una diferencia, están en fuego para Dios, están en fuego por su palabra, están en fuego del Espíritu Santo. Una persona una vez dijo, enciéndete en fuego y muchos vendrán de lejos para mirarte arder. Gloria a Dios. Jesucristo una vez dijo en Marcos 11:17, les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa de oración será llamada por todas las naciones, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hay muchas personas que han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, vendiendo tanta cosa, hasta quieren vender la salvación, hasta quieren vender el perdón de pecados. Pero la casa de Dios es una casa de oración. El edificio que hemos dedicado a Dios, el templo, es ese lugar que llamamos la casa de oración, donde viene la iglesia y se reúne y hace oración y predica la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero dice en Mateo 7, verso 13 y 14, nuestro Señor Jesucristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice en Josué 24:15, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, o a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria a Dios. El profeta en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18:21, dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. ¿A quién están siguiendo? Porque muchas personas siguen tibios. Y no es tiempo de estar jugando iglesia, no es tiempo de estar jugando juegos. Es tiempo de ponerse firmes en fuego para Jesucristo. Servir a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y Dios dice, al que amo, disciplino. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 6. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque el Señor al que ama corrige. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 3:11. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente, un cambio de corazón, con respeto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre o a la persona a un cambio de dirección, a un propósito y estilo de vida, que si estábamos viviendo en pecado, nos damos la vuelta y regresamos, que si íbamos en camino al infierno, nos damos una vuelta y nos regresamos y corremos a los pies de Jesucristo. Los que son parte del pueblo de Dios aman a Dios y a su palabra.
viven en santificación, viven para Cristo, se apartan del pecado, se apartan de sistemas religiosos donde no hay santidad. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 18:4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mateo 15, el 8. Mateo 15, verso 8. Dice que hay un pueblo que es puro sistema religioso, que es pura doctrina de hombre. Y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nos dice la palabra que no nos engañemos, que no seamos engañados por nosotros mismos o por otras personas. Dice que hay un pueblo que nomás dice: este pueblo me honra de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No se engañen, dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se engañen, dice Dios: salgan de allí, pueblo mío. Salgan de los sistemas religiosos, donde lo único que hacen es cobrar por predicar la palabra de Dios, cobrar por bautizar a alguien, cobrar por perdonar pecados, cobrar por hacer algo espiritual. Dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Pero en 1 Corintios capítulo 6, verso 11, hay buenas noticias. Dice la palabra de Dios: y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó sus pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Algunos de ustedes eran así. Vivían fríos en pecado. Algunos viven así, son tibios todavía viviendo en el pecado. ¿Cuál pecado? De la fornicación, de la idolatría, del adulterio, afeminados, que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Algunos eran así, pero gloria a Dios por Jesucristo, que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados en la cruz y resucitó por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque las buenas noticias es que algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Dios es santo, por eso detesta el pecado. Dios es justo, por eso castigará la maldad. Dios es amor, por eso quien se arrepiente y cree en Jesucristo tiene vida eterna. Cristo está a la puerta y llama. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 10, verso 9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Todos los que no tienen a Jesucristo, les animo que se arrepientan de sus pecados, que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador y sean salvos juntamente con su familia. A los que ya sirven a Jesucristo, no sean tibios, estén en fuego para Dios, prediquen su palabra, compartan su palabra, compartan el amor y el poder de Jesucristo con todos. Y gloria a Dios por aquellos que están en fuego también por Jesucristo. Sigan adelante, hay que seguir perseverando, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Les quiero mandar un saludo en nombre del Señor Jesucristo a todos. Los extrañamos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, aquellos que hemos llegado a conocer a través del tiempo de la vida. Saludos, que Dios les bendiga a todos. Esperamos vernos pronto. Que Dios les bendiga a ustedes y a toda su familia.